Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar de nuestro curso de Historia del Perú, la cosmovisión andina. ¿Cuál es esa manera de en qué creían nuestros antepasados, en este caso los incas? ¿Era similar a lo que nosotros vemos en la actualidad en imágenes y santos? ¿Quiénes eran para ellos considerados sus dioses? Nosotros tenemos que entender que en el mundo andino las poblaciones tenían, en este caso, una forma de entender el mundo muy diferente, incluso diferente a los españoles y diferente a lo que nosotros pensamos en la actualidad. En sus tradiciones, en sus mitos y en sus leyendas podemos conocer cómo explicaban la existencia de sus dioses. Para los incas, el espacio y el tiempo eran sagrados. Los accidentes geográficos que destacaban por su rareza, por ejemplo, montañas muy enormes, volcanes en erupción o piedras deformes, fueron convertidos en divinidades dignas de adoración. Asimismo, los fenómenos de la naturaleza, todos los fenómenos de la naturaleza, eran objeto de culto y un motivo para la celebración de una fiesta y un ritual. Entonces ahora nosotros conoceremos qué es la llamada cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué entendemos nosotros por el término o por la palabra cosmovisión andina? Pues el estado del Tahuantinsuyo constituía una síntesis del desarrollo cultural andino pre-inca. La nobleza quechua sintetizó algunos elementos ideológicos para justificar su control y sobre todo consolidar su dominación. Tenía una concepción del mundo, del orden y la naturaleza de las cosas para explicar el origen a través del tiempo y del espacio. Era el hilo conductor de su desarrollo. Para el poblador andino, el tiempo y el espacio constituyen una unidad expresada en el vocablo pacha, que significa esta tierra, y tiempo, que significa capi, que quiere decir aquí. A partir de dicho punto de observación, el tiempo se divide en dos: quipa, que es futuro, y ñaupa, pasado. Y el espacio, como tenemos aquí, ahí está, el espacio se divide en tres: Hanan, que era el mundo de los dioses; el Caipacha, mundo de los hombres; y el Ucupacha, que es mundo de los muertos. Y el área habitada, o sea, el Caipacha, tenemos aquí, se dividía en dos: en Hanan y los Urin. Los Hanan, que significa alto, y Urin, que significa bajo. La concepción del Tahuantinsuyo era dualista, pues sirvió a la nobleza, en este caso a la nobleza central, tanto para justificar su dominio sobre la población como para mantener el equilibrio de poder al anterior de la misma nobleza, con base en los criterios de Hanan y Uri. Emilio Choi vio una de esta concepción cierta similitud con la filosofía china, el yin y el yang, la dualidad de lo masculino y lo femenino, arriba y abajo. Lo masculino, que quiere decir Kari, estaba asociado al sol y a este caso a la parte de arriba. El día, en el verano, tenía cierta semejanza con lo femenino. Estuvo relacionado con la tierra, la parte baja, la luna, la noche, el invierno. Entonces, según Emilio Choi, el Hanan representa al hombre y el Urin significa, en este caso, el sexo femenino. Luego tenemos las llamadas huacas. ¿Qué son las huacas para el Tahuantinsuyo? Es todo objeto que es sagrado, por ejemplo, un ídolo, un templo, una ciudad, un cerro, una laguna, el Inca, incluso el Curaca, todos ellos pueden ser una huaca. La huaca no solo está expresado en la imagen que ustedes están mostrando, en un monumento, no, también puede ser expresado a través de una laguna, el Inca o una ciudad, ¿no? Como lo había explicado, un templo. Eran venerados porque se tenía la creencia de que ellas permitían asegurar la producción agrícola y ganadera mediante el ofrecimiento de ofrendas y la realización de fiestas y rituales. La población andina invocaba la colaboración de estos seres sagrados. Y no solo en las fiestas, jóvenes, también se podía hacer sacrificios. Por ejemplo, tenemos un caso acerca del rito llamado Copacocha, no sé si lo han escuchado. ¿Y qué consistía este rito? Pues aquí
se hacían sacrificios humanos. Entonces yo quiero que les quede bien claro que no solo se hacían fiestas, cantos o celebraciones, sino también había sacrificios humanos. Era una ceremonia de ofrenda a quien, al Apu. Recuerda que el Apu es la Huaca, el Apu, que se realizaba cada 4 años y por algún acontecimiento imprevisto, ya sea que se dio, en este caso, una erupción volcánica, una peste, una sequía o algún daño a la población. Entonces ahí realizaban ellos sacrificios en sus huacas. Eran también ceremonias extraordinarias dedicadas al Inca, celebradas solo en oportunidades solemnes. Puede ser por el nacimiento del príncipe, por algún tipo de victoria o por alguna guerra que se dio, epidemias, entre otros. De aquellas ceremonias majestuosas, unas eran cíclicas y otras excepcionales. Por ejemplo, en el Cusco, quien las instauró fue Pachacútec, con oportunidad de inauguración del Coricancha remodelado. La celebración se difundía por todo el imperio anticipadamente. Entonces los curacas principales enviaban sus presentes ofrendas al Cusco, puede ser maíz, coca, mullo, ganado, entre otros, ¿no? Incluso enviaban a niños de ambos sexos de 10 años de edad acompañados de sus progenitoras. También eran enviados los niños también como parte de ofrendas. El sacrificio, pero eran ofrendas, o sea, no era para que los tengan ahí en el Cusco, ¿no? Eran ofrendas que iban a ser sacrificados, pues, ¿no? Muchos de estos niños eran enviados con sus mismos padres. Los sacrificios de estos niños eran en honor al sol y Huiracoche. Para ellos era un honor, pues, ¿no? Que te sacrificaras para tu Dios. Podía ser para Huiracocha, para el sol, para el trueno o para la luna, para la madre tierra. Diferentes dioses que tenían los incas. De esta manera se ejercía una interrelación de los dioses regionales con los gobiernos centrales, que en la cuestión del poder político se subordinaban al Cusco. Por ejemplo, tenemos aquí algunos dioses y huacas locales domésticos. Por ejemplo, tenemos la Pacarina, que era el lugar de origen de cada ayu, que ahora vamos a hablar acerca de la Pacarina. Tenemos las apachetas. ¿Qué son las apachetas? Es un sitio sagrado ubicado al borde de los caminos. Tenemos el Guamani o Jirca, era el espíritu protector de los cerros, o también llamado Apu. Tenemos el Conopa o Illa, era el pequeño ídolo de piedra o metal que representa la fuerza fecundadora de los animales y los vegetales. Tenemos el Malki, recuerda ese nombre. ¿Quién era el Malki? Era la momia sagrada de los nobles o cuyo culto se llamaba en la actualidad orfismo, ¿no? Que significa planta recién germinada. Luego tenemos las llamadas, ahí tenemos, ¿no? Las pacarinas. ¿Qué eran las pacarinas, jóvenes? En cada ayu, como indica ahí nuestra diapositiva, los miembros tenían la creencia que su origen estaba en el interior de la tierra o del subsuelo. Se sostiene que los primeros habitantes de un ayu habían salido de un determinado lugar, al cual todos los miembros recibían como un lugar de origen o pacarina. El que ordenaba siempre la salida era en este caso una divinidad determinada. Por ejemplo, acá tenemos el lago Titicaca. A ver, esta pacarina que nos indica la leyenda de Manco Cápac y Mamá Opio. Es a través de esta leyenda donde explica cómo salieron sus primeros padres a fundar este imperio, ¿no? El vínculo que se establecía entre los miembros de un ayo era muy poderoso. Cada persona se sentía pariente de la otra y esta relación se mantenía de generación en generación. Las pacarinas incluso podían ser cerros, cuevas, volcanes, lagos, lagunas, ¿no? El lago Titicaca e incluso el mar. Uno de los ejemplos, como ya les había indicado, más conocidos, tenemos el origen, la leyenda del lago Titicaca, Manco Cápac, y tenemos luego la leyenda también, o el origen de los hermanos Ayar, donde los incas afirman en este caso también haber salido de la cueva del cerro Guanacaure. Entonces, eso sería todo, jóvenes, con respecto a la clase de la cosmovisión. No te vayas a olvidar repasar y estudiar para poder de esa manera participar en la tarde. Nos vemos, cuídense mucho.